¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Estamos ya en nuestra clase número 73 y seguimos con nuestro pequeño repaso. Estamos con los temas de proporcionalidad. Eh, Estos temas ya los vimos, pero igual siempre me gusta hacer un pequeño repaso después de regreso de vacaciones para refrescar un poco lo que ya sabíamos, porque de repente se nos puede olvidar algunas cosas. Venga, que el día de hoy vamos a estar trabajando a partir de la página, déjeme ver porque es lo que estaba buscando, la página 97, ¿sale? En la página, en las páginas anteriores hicimos, eran ejercicios de nada más para reafirmar lo que estábamos viendo acerca del tema de proporcionalidad. Pero bueno, aunque vamos a seguir un poquito trabajándolo este tema, y nuestra secuencia nos dice que, por ejemplo, que para lo que debemos hacer ahorita actualmente es identificar y resolver problemas de proporcionalidad en los que se requiere encontrar un valor faltante, ¿no? Nosotros tenemos que encontrar ese valor faltante y tenemos que verlo en diferentes contextos, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, no solamente podemos hacer hasta tablas de variación porque tenemos que verlo. Lo que nos quieren enseñar es que uno de los usos de la proporcionalidad es que podemos generar tablas de variación para crear, por ejemplo, una lista de precios sobre un producto, o podemos ver cómo repartir de manera equitativa, porque eso también de repente dice, ¿cómo podemos repartir de manera equitativa? Y no sé, lo que viene siendo, no sé, una herencia, un dinero que vas a repartir, desde repartir, no sé, equitativamente, no sé, galletas, porque eso es algo que sí suele pasar, llegas y dices, a ver, les voy a dar, llega el padrino con el compadre y tiene los ahijados y les dice, les voy a dar 5 pesos según o por cada año que tengan, ¿no? Entonces ya repartes equitativamente. Por ejemplo, o dices, bueno, voy a repartir estas tierras y las voy a repartir equitativamente. Entonces, de manera proporcional, o de manera proporcional, digo, porque equitativamente también tendría que ver con otro tema, ¿no? Digamos que es de manera proporcional. Las voy a, según no sé, según los hijos que tengan, que es lo que nos hace referencia. Y entonces, en ese entonces vamos a ver lo que era el problema y ahora cómo lo repartimos. Ya vimos que existen métodos, nos dice, ya vimos que existen métodos, incluso podemos generar métodos propios para encontrar los valores faltantes que para las relaciones que están directamente proporcionales, ¿no? Ya sabemos que podemos encontrar el factor proporcional, perdón, el factor de proporcionalidad o utilizar la regla de tres, ¿no? E incluso podríamos inventar nosotros uno nuevo y estaría perfecto, ¿no? Digo, porque no se trata, es lo que, como les digo, siempre les he mencionado, lo que complica las matemáticas es que hay más de una forma de hacer las cosas. Entonces, venga, que incluso nosotros podemos crear nuestros propios métodos para resolverlos, ¿no? Y recordamos que había problemas de que, por ejemplo, de que habían comprado unos amigos habían comprado un boleto de una rifa y que pues se habían sacado el premio y que se lo iban a repartir según la cantidad que aportaron para comprar el boleto. Y entonces me dice que, por ejemplo, que, perdón, eso nada más para recordar que, por ejemplo, que uno dio que se ganaron 1,000 pesos y que uno puso dos, uno puso tres y uno puso cinco, ¿no? Entonces, una manera de entender esos problemas es, yo ya he manejado, ya hemos manejado lo que son fracciones equivalentes. Tan simple y sencillo como manejar una fracción equivalente es lo mismo que podemos hacer para ver también casos de proporcionalidad. Eh, Porque, por ejemplo, aquí dice que el boleto costó 10 pesos y que Mauricio puso 2, Jorge puso 3 y Alex puso 5. Vamos sobre lo que puso Mauricio. Mauricio dice que puso 2 pesos de 10 pesos que costó el boleto. ¿Sale?
Si se fijan, algo que debemos de ver primero como fracción, lo estamos viendo como fracción, ¿no? Y debemos analizar, si se fijan, es, por ejemplo, uno puso 2 de 10, otro puso 3 de 10 y otro puso 5 de 10. Lo podemos ver como fracción y al verlo como fracción lo estamos convirtiendo en razón, una razón también. Si se fijan, obviamente, si yo sumara esas tres cantidades, esas tres fracciones, esto me daría igual a 1, ¿no? ¿Por qué? Porque esto sería igual a 10, a 10 décimos, ¿sí? Y 10 décimos es igual a 1. Entonces, que también lo vamos a utilizar mucho a la hora de trabajar con porcentajes, ya que el 100% es igual a 1, pero lo vamos a dejar para temas más que próximos, ¿no? Entonces, si se ganaron, si ellos dicen que se ganaron 1,000 pesos, entonces lo único que tengo que hacer para ver cuánto les va a tocar a uno, por ejemplo, cuando le va a tocar a Mauricio, si se fijan, yo lo que tengo que hacer, si es directamente proporcional, yo puedo multiplicar, hacer una fracción equivalente y multiplicar el de arriba como el de abajo. Y por lo regular siempre multiplicar por 10 lo hace genial porque yo lo único que tengo que es agregar ceros. Si aquí agregué 2 ceros, arriba voy a agregar 2 ceros también. Entonces, yo podría decir a través de de manera proporcional que si Mauricio puso 2 de 10, él va a ganar 200 de 1,000. ¿Sí? Tan simple y tan sencillo que como agregar un par de ceros en cada uno de los lados, ¿no? Entonces, que veamos que también la relación que existe entre la proporcionalidad directa y el reparto proporcional, que también lo vamos a conocer de esta manera. Al igual que podemos utilizar, a pesar de que podemos utilizar las fracciones o las razones para encontrar la relación que existe entre esas cantidades, que es algo literalmente es muy sencillo. Si yo comprendo lo que es una razón, si yo comprendo cómo crear, cómo utilizar un método, los métodos de proporcional, puedo a través simplemente como yo les he mencionado, del ojo experto, a simple vista, deducir qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces es algo que ya hemos manejado, ya vimos que es muy sencillo, entonces simplemente voy a continuar, voy a pasar esos temas y que, por ejemplo, me dicen, bueno, y si las cosas cambian, bueno, ya sabemos qué hacer. Entonces, por aquí me dice, ¿quién tiene la razón? La tendrá la fracción. Me gusta esta frase, ya les había mencionado que me gusta mucho esta frase porque pues, una razón puede representarse como una fracción. Y entonces, que incluso nos dicen, ¿no? La parte de Mauricio de un total de 2, entonces de un total de 1,000, ¿cuánto le toca? Entonces me dice, puedes hacerlo de, por ejemplo, la regla de 3 o puedes simplemente sacar una fracción o ver qué fracción equivalente, ¿no? Para poder decir qué número le corresponde. Entonces, vaya que fue algo muy sencillo, nosotros ya lo hicimos aquí, simplemente vimos que con agregar un par de ceros, porque a simple vista dices, pues aquí agregaste 2 ceros, arriba agrega 2 ceros, ¿no? Y sacamos una fracción, por eso que estamos viendo que esta es una razón y que de la razón obtenemos una fracción y por eso me gusta mucho la frase de quien tiene la razón, la tendrá la fracción. Entonces, porque una razón se puede representar también como una fracción y que una razón es la relación que existe entre dos números. Entonces, simplemente nos dice lo que ya les había explicado varias veces, que cuando dos razones son equivalentes, decimos que entre ellas existe una proporción, ¿sí? Y una proporción es una igualdad entre dos razones. Entonces volvemos a lo mismo, simplemente es como decir, tienes una fracción equivalente. Y al decir que es una fracción equivalente, pues quiere decir que tienes una proporción de dos razones. Entonces,
Eso es algo que ya hemos mencionado mucho, pero lo volvemos a reafirmar para que a ustedes no se les olvide, ¿no? Por ejemplo, me gustaría, yo sé que a veces en el video no somos tan interactivos, pero por ejemplo, si yo les dijera, denme una proporción, una proporción, por ejemplo, de 2 cuartos, ¿cuánto sería? ¿Sí? ¿O cuál sería una razón proporcional? Entonces, eso lo podemos hacer, por ejemplo, a modo de comentario. Ustedes chequen, si vieron el video, pues chequen, por favor dejen un comentario en el video, porque también es válido dejar un comentario en el video. ¿Qué cantidad sería, no? ¿Qué cantidad sería una razón proporcional a esta razón? Porque esto, bueno, realmente es una fracción, pero la podemos decir que es una fracción. Entonces, 2 cuartos, ¿cuál sería? Entonces, eso lo dejamos para que ustedes lo escriban entre los comentarios, ¿no? Entonces, pues nada, que nos ponen ejemplos, nos dicen también cómo aplica, por ejemplo, me dicen que si nos vuelven a rectificar que una proporción es igual entre 2 razones, nos dicen, por ejemplo, cómo utilizar la regla de 3, el procedimiento que nosotros ya hemos utilizado, pero yo lo digo, siempre lo tratamos de usar acrónimos, utilizo acrónimos para que nunca se me olvide, cruzado y de frente. Entonces, siempre pongo, yo siempre, para no olvidar cómo es la regla de 3, siempre digo que le digo, para la regla de 3 es eh, cruzado y de frente. ¿Sale? Y entonces multiplico cruzado y divido por el de enfrente. Siempre es la manera en que vamos a hacer nuestro procedimiento de la regla de 3. Y como yo les comentaba, lo vamos a necesitar para la parte de porcentajes, que es una parte que es una de las temas que siguen, ¿no? Terminando el tema de proporcional, seguimos un poquito con el tema de porcentajes, pero su tema de porcentajes debe ser bastante sencillo, ya que yo pienso que lo hemos trabajado con anterioridad. Se supone que a esas alturas ustedes ya deben dominar la regla de 3. Y entonces simplemente me habla de ejercicios, hacemos unos ejercicios, debíamos haber hecho algunos ejercicios en los que pues nada más confirmamos lo que estamos haciendo. Y luego viene la parte de lo que viene siendo el factor proporcional, porque dice que no queda al tamaño. Esa es otra de las cosas para las que utilizamos la proporcionalidad, ¿no? Nos dice que en esta secuencia nosotros debemos comprender el efecto de la aplicación sucesiva de factores constantes de proporcionalidad en diferentes situaciones planteadas. ¿Sale? Fíjense una vez más, los factores constantes de proporcionalidad. Nosotros sabemos que hay un factor constante que, por ejemplo, podría ser el número por el cual voy a multiplicar. Digamos, si tuviera una fracción, si yo quisiera sacar, por ejemplo, tengo 3 sextos, por así decirlo, y quisiera sacar una fracción equivalente. Tendría que multiplicar tanto el numerador como el denominador y decir, por ejemplo, que si lo multiplico por 2, tendría 6 doceavos. ¿Sale? 6 doceavos. Entonces, yo sé que un número, si yo también puedo, no, yo simplemente puedo, no solamente para sacar una fracción equivalente, multiplico, también puedo dividir. Por ejemplo, puedo dividir este entre 3, 3 entre 3, pues me da 1, y 6 entre 3, pues me da 2. Y entonces también puedo obtener una fracción equivalente. Incluso yo podría hacer esto y decir, bueno, tengo una tabla de variación y dejarlo así, en la que yo sé que una galleta vale 2 pesos. Entonces, ¿cuánto valen 3 galletas? ¿Cuánto valen 6 galletas? Pues entonces yo diría, pues 6 galletas valen 12 pesos y 3 galletas valen 6 pesos, ¿no? Entonces, pero que yo estoy aplicando un factor de proporcionalidad, un número que multiplico estas cantidades de arriba, en este caso, para este caso, un número que estoy multiplicando las cantidades de arriba para obtener las cantidades de abajo. ¿Cuál sería ese número?
Ese sería mi factor de proporcionalidad. Yo diría que mi factor de proporcionalidad es el 2. Siempre lo voy a encontrar donde, el factor de proporcionalidad, siempre lo voy a encontrar donde encuentre yo la unidad, el número 1. El de abajo va a ser mi factor de proporción. Es una manera de saber cuál. O simplemente dividiendo como le digo, dividiendo una de las cantidades por la otra, dependiendo de qué número estoy buscando, porque puedo buscar dos enteros, puedo buscar un medio, ¿no? Puede ser diferente, depende de lo que esté utilizando, depende del problema que vaya a resolver. ¿Y cómo sé que es el 2? Pues muy fácil, porque si yo digo 2 por 1, 2. 3 por 2 me da 6 y 6 por 2 me da 12. Entonces, si se fijan, sí existe un factor de proporcional, un número que multiplico y el cual obtengo yo ciertos valores. Entonces, es algo que vamos a nosotros ver. Pero vamos a darnos cuenta de que, por ejemplo, de que aquí ya lo he multiplicado, yo ya lo he multiplicado un par de veces, ¿no? Por ejemplo, este lo multipliqué por 2 y me dio este, y luego lo vuelvo a multiplicar por 2 y me dio esta otra cantidad, ¿no? Si estuviéramos haciendo sucesiones, claro. Pero hay que aplicarlo a ciertas situaciones. Por ejemplo, que es la situación de las ampliaciones de fotografía, ¿no? Y nos decían que teníamos unas fotografías y que queríamos, por ejemplo, las fotografías pues no quedaban, las ampliábamos al doble. Y decía que pues nada, que nos decían cuánto medían y que yo lo podía hacer a través de un proceso de proporcionalidad. Por ejemplo, si yo decía que esto lo vemos esto lo podemos hacer de manera independiente porque tiene una altura y alto y un ancho, ¿no? Entonces, que de repente hay quienes se me confunden todavía en el hecho de, bueno, es que tenía dos medidas, son dos números. Entonces, esas eran las razones, las cantidades de alto y ancho. No, la respuesta es no. Porque, por ejemplo, aquí tenía un alto, teníamos en mi fotografía, supongamos. Y tengo mi fotografía de este lado mide 3 y de este lado mide 6. Y por lo regular la gente se me confundía diciendo que la razón era 3 sextos, pero en realidad no lo es. Cada una de estas cantidades esto está incorrecto. Cada una de estas cantidades la tengo que trabajar de manera independiente. Porque, por ejemplo, quisiera ampliar las medidas. Por ejemplo, si quisiera subirlas al doble, pues tendría que multiplicarlo por 2 y decir que este por 2, el doble multiplicado por 2, este me daba 6. ¿Sí? Y y el de abajo multiplicado por 2, pues me daba 12. Y como les digo, esto, bueno, lo estoy poniendo como fracción. No debería ser así porque es como de modo independiente, ¿no? Déjenlo pongo para que no nos vuelva a confundir. No nos vuelva a confundir. Sí, y este 6 por 2, 12. Entonces, cada una de estas medidas es independiente. Esto no lo puedo ver a manera de fracción porque no lo es. O sea, no es una razón. Simplemente son medidas que se me dan. Y estoy aplicando un factor de proporcional. Estoy multiplicando. Es como decir, bueno, como una asociación. Si aquí tenías 3, si yo aplico un factor de proporcionalidad 2, ¿qué número va aquí? Pues el 6, ¿sí? Y si, por ejemplo, eso es porque aquí yo estoy aumentando el doble, y si vuelves a aumentar el doble, entonces tendrías el 6 que ya tienes ahora, y lo duplicarías, pues tendrías 12. Entonces aquí sí estaría viendo aquí estaríamos trabajando sobre razones. ¿Sale? Porque, por ejemplo, decir que 6 por 6 36, así como 3 por 12 son 36, que es una manera de comprobar si lo que estamos haciendo. Entonces, sé que por eso se confunden un poquito a la hora de estar trabajando sobre estos temas. Pero, venga, que nosotros simplemente estamos hablando de un número que multiplicado por estas cantidades, pues me da a obtener el número de abajo. Sé que es un poquito complicado, bueno, imaginemos que le cambio este número para que sea diferente. Imaginemos que este es 8, ¿sí? Para entenderlo un poquito mejor. Y, por ejemplo, tenemos el 8 al cual le voy a aplicar un factor de proporcionalidad de 2 y digo 2 por 8, 16, ¿sí?
y estaría trabajando el número de manera aparte. Entonces tengo el 16, que ahora el 16 y lo quiero volver a duplicar, pues tengo el 32. ¿Sí? Y estoy aplicando este factor de proporcionalidad, multiplico el número de arriba para obtener el número de abajo a través de un número que voy a del número que estoy multiplicando, perdón, de mi factor. Entonces, esa es una de las situaciones. Esa es la diferencia entre ver algo que es utilizar la proporción para situaciones como el reparto proporcional, así como utilizar el factor de proporcionalidad para aplicar otro tipo de situaciones, otro tipo de contextos, ¿sale? En este caso, pues estoy ampliando una fotografía, estoy, no sé, reduciendo una fotografía, que también tiene que ver que, por ejemplo, en el hecho de que si yo voy a hacer una fotografía más grande, pues utilizo dos enteros. Si esa fotografía la quiero hacer más pequeña, pues utilizo un medio y simplemente invierto el numerador por denominador y el denominador por el numerador. ¿Sale? Y entonces puedo aplicar la proporcional, es proporcional y directa inversa, al mismo no me acuerdo cómo se llama, a la inversa, ¿no? Para reducir por ejemplo, una fotografía, que en su momento lo llegamos a ver. Sé que ahorita suena un poco perdido porque pues no lo estoy viendo detenidamente porque es un repaso, pero es un tema que ya vimos durante las semanas anteriores. Entonces, venga que lo único que tenemos que hacer es eso, ver que si yo aplico varias veces un factor de proporcionalidad, puedo saber directamente como el orden de los factores, no altera el producto. Si yo multiplico, por ejemplo, que era lo que yo les mencionaba, que si yo, por ejemplo, tengo el 3 y luego lo duplico, utilizo un factor 2 y luego ese me queda 6 y luego ese 6 lo vuelvo a duplicar y me queda 12 y luego vuelvo a multiplicarlo a doblarlo, entonces ya tengo 12 y lo vuelvo a hacer el doble, pues tengo 24. Entonces, ¿cuántas veces multipliqué el 2? Multipliqué una, dos, tres veces. Entonces, si yo digo 2 por 2 por 2, esto sería igual a 8. ¿Sí? Y si yo multiplico directamente 3 por 8, me da 24. ¿Sale? Entonces, eso es porque tiene la propiedad de conmutatividad, el hecho de que yo multiplico. Lo que debo de razonar un poco y de entender es que si yo estoy multiplicando un número, puedo varias veces, puedo saltarme directamente hasta cierto punto si sé cuántas veces, por ejemplo, en este caso lo voy a duplicar. Entonces, me dice, lo vas a duplicar 3 veces. ¿Qué número te quedaría? Sí, o tengo, por ejemplo, tengo una medida que vale 15. Fíjense, alguien me dice, bueno, este 15 lo vas a triplicar 3 veces, ¿sí? O sea que a veces va a ser 3, el número que obtenga lo voy a multiplicar por 3 y luego el número que obtenga lo voy a multiplicar por 3 y luego el número que obtenga lo voy a multiplicar por 3. Entonces, eso sería lo mismo que decir 3 por 3 por 3, que serían 27, 3 por 3, 9 por 3, 27, y 27 multiplicarlo por 15 y así obtendría por ejemplo, el triple del triple del triple. Sí, que es una manera de verlo y es una propiedad que tiene los factores, ¿no? La multiplicación, que viene siendo parte de la conmutatividad. Se está alargando un poquito el video. Sé que estoy hablando también de temas nuevos que no he mencionado o de otro tipo de racionamientos que hemos hecho, pero voy a tratar de irme un poquito más rápido, ya que pues no quisiera que tardamos tanto en este pequeño repaso, ¿no? Creo que 2 o 3 días máximos, más que suficiente. Entonces, bueno, que también tenemos ejercicios donde, bueno, básicamente tenemos nos dicen de una receta, ¿no? Y nos dicen, bueno, si tienes una receta y ahora vas a utilizar el doble vas a sacar el doble de panquecitos, pues utiliza el doble de los productos de la receta. Entonces, simplemente es
aplicar un factor de proporcionalidad. Por ejemplo, si va, yo sé, ¿qué nos decía? Si yo tenía, iba a hacer 6 panecillos y con 6 panecillos utilizaba 2 huevos, si voy a hacer 12 panecillos, ¿cuántos huevos voy a utilizar? Pues voy a utilizar 4, ¿no? Si yo utilizaba un medio litro de leche, ¿cuánto voy a utilizar? Pues 1 litro de leche, ¿no? Entonces el doble, voy duplicando y veo que puedo aplicar ese factor de proporcionalidad a diferentes contextos, ¿no? Es algo que tenemos que entender. Para esto sirven las matemáticas y es algo que vivimos cotidianamente todos los días y no nos damos cuenta que lo utilizamos. Eso a veces es algo que me causa gracia porque a veces tú te pones a pensar en situaciones que me gustaría que me comentaran una situación en que tú tuviste que aplicar las matemáticas y lo resolviste, algunos temas de los que los resolviste sin darte cuenta. Entonces, eh, ya al último, para el día de último, ya nos queda hablar acerca de la regla de tres, pero lo voy a dejar aquí en este momento porque ya se ha alargado un poquito el video para no hacerlo tan largo y vamos a continuar con nuestro repaso el día de mañana. Eh, Así es que por favor, todas sus dudas, hacérmelas llegar por plataforma. Por ahí me estoy dando la tarea de ponerme al corriente con algunos trabajos que usted, voy a modificar las fechas de entrega de unos trabajos que ustedes tienen pendientes conmigo para que tengan todas sus evidencias a la mano. Los voy a tomar en cuenta para su calificación, que es muy importante que me entreguen todos sus trabajos para saber que realmente les está sirviendo, que estamos comprendiendo, que no hay dudas, que esto es algo, como les digo, es algo que utilizamos todos los días, ustedes lo pueden ver. Estamos hablando de problemas que cotidianamente pasan y entonces, pues bueno, que de eso se trata. Entonces, el día de hoy sería todo. Me despido. Dudas, por favor, estoy en la plataforma y siempre estoy a sus órdenes para cualquier cosa. Se pueden comunicar conmigo por los diferentes medios de comunicación que tenemos, que puede ser tanto el, perdón, si ustedes quieren asistir a las asesorías virtuales, en las que platicamos en plataforma de la plataforma Zoom o a través de la plataforma de Estela, la plataforma Estela, que también es un medio de comunicación que tenemos. Algunos tienen mi WhatsApp, por favor, también voy a estar contestando si tienen alguna duda. ¿Sale? Entonces nos vemos y hasta la próxima.